Buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre el caso AENA y la crisis de los controladores aéreos en España. En diciembre de 2010, España vivió uno de los mayores colapsos de su historia. En apenas unas horas, el espacio aéreo español fue cerrado por completo. Miles de vuelos cancelados y más de 600.000 pasajeros quedaron atrapados en aeropuertos tanto nacionales como internacionales. Las consecuencias fueron tan graves que el gobierno español se vio obligado a decretar por primera vez en democracia el estado de alarma, poniendo bajo control militar a los controladores aéreos civiles. Esta crisis no fue un evento espontáneo ni el resultado de una protesta irresponsable, fue el desenlace de un conflicto largo y complejo entre el gobierno, AENA, que significa Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, y los controladores aéreos, un colectivo históricamente polémico por sus condiciones laborales y su poder estratégico. El día de hoy hablaré sobre los antecedentes de esta crisis, sus detonantes, su desarrollo y cómo diferentes actores, desde el gobierno hasta los pasajeros, reaccionaron ante una situación que expuso las grietas de un sistema al límite. AENA y el control del cielo. Para comprender lo que ocurrió en 2010 es necesario conocer primero el papel de AENA y los controladores aéreos dentro del sistema de navegación aéreo español. AENA es una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento. Ha sido históricamente la encargada de gestionar la red de aeropuertos y el control de tráfico aéreo en España. Al comienzos del siglo XXI, España contaba con uno de los sistemas más extensos de Europa y una de las mayores redes de vuelos comerciales, especialmente por su dependencia del turismo. El colectivo de los controladores aéreos ha sido siempre un elemento clave, pero también controversial, ya que su trabajo es altamente técnico, sometido a una presión enorme y requiere años de formación. Sin embargo, las condiciones laborales de este colectivo, especialmente su alta remuneración, que en muchos casos superaba los 200.000 euros anuales, gracias a las horas extras, fueron durante años objetos de crítica tanto por la opinión pública como por distintos gobiernos. Pero detrás de estos salarios elevados había una estructura laboral marcada por la falta de personal, la carencia de planificación a largo plazo y la legislación obsoleta que impedía una gestión moderna de los recursos humanos. Para muchos controladores, las largas jornadas, el estrés crónico y la escasa entrada de nuevos profesionales eran señales de un sistema en decadencia. Mientras tanto, para ENI y el Ministerio de Fomento, la falta de flexibilidad, las constantes negociaciones sindicales y el poder casi corporativo del colectivo eran obstáculos para una gestión eficiente. En febrero del 2010 empieza con el primer disparo, ya que el 5 de febrero de este año el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 1-2010 con el objetivo de reformar el sistema de navegación aérea. Fue una reforma urgente y contundente. Este decreto limitaba el número máximo de horas anuales que podían trabajar los controladores, ya que se decía que 1.670 horas eran las ordinarias y con un máximo de 80 horas extras, siendo así que permitía a ENA modificar turnos con mayor flexibilidad y restringir el acceso a jubilaciones anticipadas y licencias médicas extendidas. La reacción de los controladores fue inmediata, porque interpretaron el decreto como una agresión directa a sus derechos laborales y una forma de forzar un aumento de rendimiento sin mejorar las condiciones estructurales. Para el gobierno, esta reforma era imprescindible debido a que los costos de navegación aérea en España eran de los más altos en Europa y la deuda de AENA superaba los 12.000 millones de euros. La presión desde Bruselas para racionalizar el sistema también empujó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a actuar con rapidez. Este decreto fue el primer gran desencadenante de la crisis, marcó el inicio de una escalada que llevaría a una ruptura total entre el gobierno y los controladores. Siendo así que en la primavera y en el verano el conflicto parecía una olla a presión, ya que a lo largo de los meses siguientes la tensión fue en aumento. AENA acusó a los controladores de realizar huelgas encubiertas, presentando bajas médicas coordinadas, ausentismo masivo y parones técnicos. Los controladores, por su parte, denunciaban que el límite de horas anuales ya
siendo alcanzadas por muchos trabajadores y que AENA les forzaba a operar en condiciones peligrosas. La opinión pública comenzó a volverse en contra del colectivo, ya que los medios recogían con regularidad titulares sobre controladores que ganaban más de 300.000 euros al año, lo que generaba indignación social en un contexto de crisis económica y desempleo masivo. Para muchos se trataba de un grupo privilegiado que bloqueaba el país cada vez que no se le concedía lo que pedía. El Sindicato de Controladores USCA intentó contrarrestar esta imagen con denuncias sobre los riesgos del trabajo en condiciones de fatiga y sin descanso adecuado, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. En el verano del 2010, el gobierno militarizó algunas torres de control preventivamente, una medida simbólica que demostraba hasta qué punto se había perdido la confianza en el sistema civil. Este periodo marcó el segundo punto desencadenante de la crisis, la acumulación de presión operativa, mediática y política sin vías efectivas de negociación. La relación estaba completamente deteriorada. En el puente de diciembre, estalla la crisis, sí, ya que la situación llegó a su clímax el 3 de diciembre del 2010, en pleno puente de la Constitución, uno de los más importantes del año porque para el turismo y la aviación. Ese día un número masivo de controladores comunicó su incapacidad médica para trabajar, argumentando estrés y agotamiento. AENA se vio obligada a cerrar progresivamente el espacio aéreo español y en pocas horas todos los vuelos fueron cancelados. Miles de pasajeros quedaron varados y las autoridades aeroportuarias quedaron en pánico. El gobierno, alegando una huelga salvaje, convocó al Consejo de Ministros de urgencia y siendo así que el 4 de diciembre se decretó el estado de alarma, una medida sin precedentes en la democracia española. Los controladores fueron militarizados y obligados a regresar a sus puestos bajo supervisión de las Fuerzas Armadas. Cualquier negativa podía ser tratada como desobediencia a la autoridad militar, lo que llevaba a un delito penal grave. Este fue el tercer punto desencadenante, ya que la situación límite en la que ni el gobierno ni los controladores estaban dispuestos a ceder, y la única salida fue la intervención del poder del Estado. Para que entendamos un poquito de esto, la secuencia, presentaré una cronología resumida de esta crisis. En febrero de 2010 se comunica el decreto de la reforma del control aéreo. De marzo a noviembre del 2010, la escala del conflicto empieza con denuncias de huelgas encubiertas y absentismo. El 3 de diciembre se da el cierre del espacio aéreo español, mientras que el 4 de diciembre la declaración del estado de alarma pasa a que los controladores sean militarizados. El 5 y 6 de diciembre el retorno empieza a ser progresivo a la normalidad bajo vigilancia militar. Y desde diciembre del 2010 hasta el siguiente año, 2011, los juicios empezaron, con ello las investigaciones y las negociaciones. Durante estos días, España no solo cerró sus cielos, sino también su capacidad de diálogo. Los controladores denunciaron que se les había criminalizado sin derecho a defensa y el gobierno sostuvo que había actuado con proporcionalidad y responsabilidad ante una situación crítica. Los actores en este conflicto ocupaban posiciones y tendrían consecuencias. El gobierno español, encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero, actuó con firmeza. La medida del estado de alarma fue aplaudida por una parte de la población que veía en los controladores a un grupo chantajista. No obstante, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y algunos expertos constitucionalistas criticaron la militarización como una medida excesiva que podría sentar precedentes peligrosos. Los controladores, por su parte, quedaron completamente desacreditados en la esfera pública, a pesar de que muchos sostienen que actuaron dentro de la legalidad al declarar incapacidad médica. El relato oficial los presentó como responsables del caos. Posteriormente, varios fueron absueltos o alcanzaron acuerdos judiciales, pero el daño a su imagen ya estaba hecho.
Los pasajeros fueron las víctimas más visibles: familias varadas, turistas sin poder regresar y trabajadores atrapados en aeropuertos abarrotados. Indignación se dirigió tanto al colectivo como al gobierno, aunque con mayor fuerza a los primeros. AENA salió favorecida institucionalmente ya que la reforma del sistema avanzó y el proceso de liberación y privatización de los servicios de control siguió su curso. Y en 2011 comenzaron a adjudicarse torres de control a empresas privadas en aeropuertos secundarios. El público internacional observó la crisis como una señal de debilitamiento institucional de España en medio de la crisis económica global. Aunque no hubo sanciones desde Europa, el país fue criticado por haber permitido que una disputa laboral se transformara en una emergencia nacional. La crisis de los controladores aéreos en 2010 dejó un legado complejo. Por un lado, reveló la necesidad de reformar sistemas laborales obsoletos, donde un pequeño colectivo podía tener el poder de paralizar un país. Por otro, se evidenció el riesgo de gestionar conflictos laborales con medidas autoritarias que bordean la ley, la legalidad constitucional. Años después, muchas de las reformas introducidas en 2010 siguen vigentes. El modelo de gestión ha cambiado con mayor externalización de servicios y un control más estricto sobre los turnos y horarios. Sin embargo, el problema de fondo, la necesidad de equilibrio entre derechos laborales, seguridad aérea y sostenibilidad económica siguen sin resolverse del todo. Al mirar hacia atrás, cabe preguntarse, ¿fue inevitable esta crisis? ¿Era necesaria la vía del estado de alarma? ¿Hubiera sido posible una solución dialogada antes del colapso? En última instancia, la historia de esta crisis es también la historia de cómo un sistema altamente tecnificado y dependiente de seres humanos puede quebrarse cuando se pierde la confianza mutua entre quienes lo sostienen. Es una advertencia no solo para España, sino para todos los países cuya economía y estabilidad dependen de la armonía entre lo técnico, lo humano y lo político. Gracias.